Beneficios a nivel físico, mental, psicológico y espiritual de la risa. ¿Qué tal ese tema, Nancy? Los beneficios a nivel físico, mental, psicológico y espiritual de la risa. Yo creo que cuando uno suelta una buena carcajada, y ahorita el experto me dirá si estoy o no estoy ubicada con el tema, pasa algo a nivel interno, a nivel, no sé, de sustancias, alguna cosa por allá saldrá más rápido por las venas, algo pasará. Pero afecta de manera muy positiva como la tensión quizá de los músculos, como que todo, como que toma otro color, como que a nivel mental también. Tú has venido sintiéndolo en tu cuerpo y estás sacando eso. Sí. Todo eso lo estás sacando de lo que estás diciendo. Vamos a escuchar a Javier. Claro, Javier, bueno, bienvenido. ¿Qué es la risa? Bueno, la risa se define como un proceso fisiológico. Es un proceso que lo hacen todos los mamíferos, y obviamente pues el ser humano que hace parte de esa especie. Se divide en dos procesos: la sonrisa, que es un movimiento muscular del rostro, 6 músculos, cigomático mayor, menor y el buccionador, y está la risa, que es un proceso respiratorio que se da por el movimiento del diafragma y los pulmones. En el diccionario encontramos que la risa es una sucesión de exhalaciones que denotan un sentimiento de alegría y felicidad. O sea, cuando uno ve a alguien reírse, dice, está alegre, está feliz. Ese sería un tabú. Ese es uno de los tabús que se encuentran en la literatura, porque yo puedo reír sin necesidad de estar feliz. Totalmente. O puedo reír sin necesidad de estar contento, que son cosas totalmente diferentes. Me acuerdo de una canción de salsa que dice, pobre payaso, ríe por no llorar. ¿Sí? Entonces, a veces la risa es una máscara, ¿sí?, donde nosotros nos ocultamos, pero pues debe traer beneficios, y lo que tú dices es que es un tabú, ¿no? Es uno de los tabús que los científicos han escrito, porque yo puedo reír sin estar feliz. Y es justamente el concepto que se maneja en risoterapia. Cuando tú estás enfermo, cuando tienes problemas físicos o mentales o incluso espirituales, tú puedes reír. Y eso es lo que nos ayuda justamente a salir como un proceso alternativo de la enfermedad. Pero qué locura, ¿no? ¿Cómo así que reír cuando estoy pasando por momentos difíciles y problemas? O sea, es como ir en contravía a nuestra cultura. O sea, lo que tú nos estás diciendo es los beneficios de la risa y la contravía en que vamos. ¿Por qué reír cuando estamos en situaciones difíciles, Javier? Cuando estamos en situaciones difíciles, ahí se activa un sistema fisiológico que se llama el sistema simpático, que no es tan simpático. El sistema simpático. Pero definitivamente pues ese es el organismo, y así lo definieron los antiguos. Y cuando estamos en situaciones complicadas, se generan 2 sustancias, que es el cortisol y la adrenalina. Y esas 2 sustancias son muy buenas, pero máximo deberían estar máximo 3 minutos en el cuerpo. Ese es muy punto, ¿no? De allí en adelante, pues estas sustancias nos pueden llegar, perdóneme la expresión, no es técnica, pero se sería como envenenarnos. Y justamente esa sustancia que nos ayuda en la vasodilatación y la vasoconstricción puede llevarnos incluso a un infarto. Existen diferentes tipos de infartos, cardíacos, cerebrales o pulmonares, que son bastante delicados, que incluso nos pueden llevar a la muerte. Y si no nos llevan a la muerte, nos pueden dejar en unas condiciones bastante complicadas, en una hemiplegia, en una parálisis facial, sin voz, como le sucedió a un periodista y comediante de aquí en Colombia. Entonces, si no manejamos de manera adecuada el estrés, porque cuando tenemos problemas estamos estresados, pues nos puede llevar justamente a empeorar la situación física que estemos viviendo en ese momento. O sea, quiere decir, cuando estamos en un momento de tensión, de estrés, delicado, complicado, nuestro organismo genera el cortisol y la adrenalina, y si no lo sabemos manejar o controlar, podemos quedar con algunas consecuencias. Tú dices que dura promedio 3 minutos. Imagínate. Estamos graves con ese promedio, Carlos. Y hoy en 3 día... minutos, y uno dura estresado 24 horas al día, 2 bueno, a ver, horas al día. uno es generalizar. Ustedes me dicen que no diga uno es generalizar. ¿Qué hago? O sea, digo? yo, él, nosotros, pero o sea, generalizando, o sea, pero sí es verdad lo que tú dices, Nancy, y Javier nos puede corroborar esta información, es que hoy en día está de moda y se siente la gente orgullosa diciendo, estoy estresado, tengo problemas. O sea, es como que es un estandarte de, míreme, soy importante. ¿Qué piensas de eso, Javier? Definitivamente todos duramos más de 3 minutos con ese problemita, y ya se nos convirtió un poco, Javier, en una moda, ¿no?
si lamentablemente el estrés en este momento está siendo mal manejado, pues hay bastantes, digamos que estresores, así los llaman técnicamente, bastantes estímulos que los van a enfermar. Digamos que la definición que yo les estaba dando es a la parte fisiológica del ser humano, pero hoy en día, sobre todo cuando vivimos en una ciudad, tenemos demasiados estímulos. Yo trabajo a nivel organizacional y las personas siempre manifiestan estar estresadas. Sí. Y antes de llegar a trabajar ya están estresadas por el transporte público. Total. Y muy seguramente están estresadas por situaciones personales, la familia, la parte económica. Entonces, casi que como tú muy bien lo decías, estamos estresados 24 horas. Y es muy delicado porque finalmente, entonces al estar estresados no vamos a estar en modo felicidad, sino en otra cosa que se llama modo infelicidad. Modo estresado. Modo estresado. Y robándole la felicidad a las personas que están a nuestro alrededor. Sí, porque cuando estamos estresados y estamos, digamos que infelices, pues hacemos infelices a los demás. Sí. Entramos en un estado que llaman algunos expertos el estado kamikaze. Yo te agredo, tú me agredes. ¿Estás tú mal? Los kamikazes eran los japoneses esos que iban en los aviones y derechito a acabar con su vida. Entonces así estamos dañándole la vida no solamente a nosotros mismos, sino a las demás personas con nuestra actitud, con nuestra cara, con nuestras palabras, que las palabras son muy duras. Tú como experto en PNL lo sabes, estamos diciendo palabras que agreden a las demás personas e incluso nos estamos agrediendo a nosotros mismos. Y nuestra Por eso, corporalidad. la corporalidad. Por eso este programa es tan interesante, porque nos está llevando a recuperar la parte humana, que es el modo felicidad. Bueno, Javier, eso es muy importante para nosotros. O sea, cada vez que yo escucho a Javier, y ya que ha sido nuestro maestro de yoga de la risa, pues uno va cayendo en la cuenta de muchas cosas. Pero ahorita cuéntame un poquito, ¿cómo llegaste a todo esto de yoga de la risa? ¿Cómo llegaste a ese tema que más que tu trabajo, Dolly María y yo coincidimos que esto te apasiona? Bueno, aquí es la parte de llorar. Esa es la parte humana y lo bello de ese programa. Muy bien, yo dentro de mi proyecto de vida estaba trabajando en una importante empresa aquí de Bogotá y mi proyecto de vida era pensionarme allí. En algún momento de locura que no lo entiendo, a los 10 años a muchas empresas, muchas personas nos hacen la prueba del ácido. Ha sido un placer conocerlo. Me cancelaron el contrato sin justa causa, pues obviamente me dieron la indemnización, en ese momento tenía 33 años. Nunca me había pasado eso. Y yo sencillamente cuando me cancelaron el contrato yo dije, bueno, voy a conseguir trabajo, y la verdad fue que fue muy difícil. Cuando salí a buscar trabajo encontraba personas muy jóvenes que hablaban 2, 3 idiomas y que tenían nivel de maestría, y en ese momento solamente yo era profesional en administración de empresas, enfermero y tecnólogo en administración de talento humano, aunque tenía mucha experiencia. Desafortunadamente en Colombia con 33 años tú ya eres un anciano y ya te han sacado del mercado laboral, pero Totalmente yo tenía para dinero. recoger. Yo tenía dinero, entonces cuando entré en un estado de desesperación, pues monté un negocio sin hacer un muy buen plan de negocio, pese a que yo era administrador de empresas, aunque yo hice las cosas como me habían enseñado en la facultad, pero desafortunadamente no miré lo que llaman en administración los diferentes escenarios, y tomé una decisión muy apresurada y compré un negocio, monté una empresa, como con todo lo que debe ser, pero desafortunadamente la empresa no fue viable y al término de un año quebré. Todo el dinero que yo tenía allí, pues me acabó. Me echaron de la empresa, quedé debiendo 4 meses de arriendo. Me echaron, literalmente me echaron, el dueño de la organización. Todos mis activos fijos que yo tenía, las personas pasaban y los recogían de la calle, fotocopiadoras, laminadoras, anilladoras, todo el mundo llevándose mi capital. Durante algunos días alcancé a vivir en la calle, se acabó pues la relación familiar. Aquellas personas que se decían amigos, que en ese momento siempre me decían, Javier, llámame y cuenta conmigo para lo que sea. Pues en ese momento era cuando yo necesitaba a los amigos, los llamaba y la gente me decía, yo te llamo, sí, o yo te escribo. Y definitivamente... No me llames, yo te llamo. Espérame ahí sentado. Ahí vamos viendo ya varios estados de modo no felicidad que Javier empezó a vivir, ¿no? Sí, entonces justo se cumplen los 2 años de la muerte de mi mamá, y pues todas estas cosas se juntan y empiezo pues a aflorar un sentimiento pues que es la tristeza, y empecé a llorar, y en ese momento sentí la falta de mi mamá, porque cuando ella se fue yo no lloré. Pues como enfermero me había acostumbrado a ver las personas morir, había que cumplir un proceso que era enterrarla y todo el proceso, yo no lloré. En ese momento cuando siento que realmente la mamá y el papá son las únicas personas que van a estar contigo en las buenas y las malas, empecé a llorar, y era 24 horas llore.
Incluso yo digo que si hubiera tenido la suficiente fuerza o la falta de estructura personal me hubiera podido haber quitado la vida porque le perdí todo el sentido a la existencia. Pero como era docente y parte del trabajo que tenía allí en este establecimiento, pues era dictar clases en la parte que estábamos haciendo, que era eventos. Entonces, unas personas que se iban para Argentina, les dimos un módulo de recreación dirigida. Sí. Para eso yo tenía a William, que era un experto en recreación dirigida, es una persona absolutamente maravillosa, pero eran dos señoritas. Entonces él me dice, Javier, participe del juego, porque entre más, el juego va a ser mucho más divertido. Yo no quería jugar, yo no quería reírme, yo quería era recibir el dinero del proceso como tal e irme. Pero él digamos que me obliga a jugar y durante 2 horas empecé a jugar, a hacer recreación dirigida. Así lo llamamos aquí en Colombia, que son juegos recreacionales. Y me empecé a reír. Pero yo no tenía en ese momento, digamos que las ganas de hacerlo. Cuando salí después de esas 2 horas, miré hacia los cerros orientales de Bogotá y veía todo mucho más hermoso, miraba las nubes, miraba el cielo y era absolutamente delicioso como entraba el aire en mis pulmones y empecé a sentir las mariposas en el estómago. Es decir, sentí la sensación del enamoramiento. Y yo decía, pero yo no estoy enamorado de esas muchachas, ni de William. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento en mi cuerpo? Me senté en un parque y me puse a reflexionar qué está pasando porque me siento absolutamente, perdónenme la expresión, como dicen los barranquilleros, bacano. Sí. Me sentía supremamente bacano. Y dije, pero ¿por qué estoy tan chévere? Tengo los mismos problemas, perdí todo de mi dinero, estoy debiendo 10 millones de pesos, pero ¿por qué me siento tan bien? Entonces me puse a reflexionar y entendí que era el proceso fisiológico de la risa, porque como enfermero yo había conocido la risoterapia y empecé a estudiarla. Entonces en ese momento me volví un convencido de que la risa nos puede ayudar a solventar los problemas tanto físicos como mentales, económicos. Hago una formación inicialmente en España en la parte de risoterapia. Luego hago una formación aquí en Colombia en la parte de clown hospitalario. Pero no me sentía muy bien. Intenté también trabajar con la parte del humor, pero cuando contaba chistes la gente se quedaba con esta cara. Me di cuenta que contar un chiste o tener un stand-up comedy es un don que las personas tienen, es una competencia. Y encuentro en el año 2006, buscando por internet literatura, el yoga de la risa. Pero en español solamente habían 2 referencias, que era un instituto que se llama Namaste en Ciudad de México y un maestro de yoga de la risa que se llama Jorge Subieta. Me comunico con ellos, viajo en el año 2007 a México, me formo como líder en yoga de la risa y luego viajo a Estados Unidos y me formo como maestro de yoga de la risa. Toda esta combinación de ejercicios es la que he venido haciendo ya durante 9 años, enseñándole a la población colombiana, principalmente a las empresas, que hay que sonreír y hay que reír incluso cuando tenemos problemas, porque cuando tú estás bien, cuando tienes la barriga llena, cuando tienes dinero, cuando estás con la pareja, cuando estás totalmente equilibrado, pues la sonrisa en teoría debe venir. Y digo en teoría porque hay muchas personas que tienen todo eso y tienen cara de tote, digo yo, están de mal geniados. Entonces les estoy enseñando a la comunidad colombiana a reír sin ninguna razón. Miren esa historia, cómo los ires y venires de la vida tienen un porqué, ¿no? Lo decía Steve Jobs, uno no sabe dónde se juntan los puntos, dónde se unen, dónde hay una hilaridad, y todo ese proceso que pasó Javier del despido, del fracaso en su empresa, de la muerte de su señora madre, llega un momento donde empieza a reír y conecta con ese llamado de su ser a reír. Pues Javier, muy bonita tu historia, pues hay que estar muy conectado con uno mismo para recibir esos mensajes. Porque muchas veces, pasamos por todas esas situaciones y no somos oyentes de lo que nuestro ser y nuestro cuerpo está hablando a nosotros mismos. Y gracias a esas 2 horas de juego, ¿sí? Y gracias a sentarse en ese parque y gracias a mirar hacia esos cerros, pues hoy tenemos un hombre que ha transitado por muchas empresas, ha tocado muchas vidas enseñándoles a muchos a sonreír. Entonces, qué historia tan bonita. Además, Carlos, que es como una metáfora viva, ¿no? Una metáfora viva que nos enseña que podemos estar en situaciones muy terribles y podemos tomar herramientas y alternativas para sacar nuestra vida a flote, para dejarnos llevar por la felicidad, pero más que por la felicidad, por aquello que el cuerpo responde positivamente, ¿sí? Entonces, pues a mí también me deja una gran enseñanza, cada vez que lo escucho me encanta, además porque la primera vez que lo conocí él me dijo, la risa
se rió. Nos la tiene que enseñar. Sí, muy ahora, seria. ahorita nos va a enseñar. Es muy serio, entonces yo quedé como que... ¿Qué o sea, pasó aquí? Es un buen concepto, ¿no? La risa es algo muy serio. Así es, y pues digamos que eso es lo que quiero compartir el día de hoy para lograr ese modo felicidad. Y les quiero contar que antes de esa situación que fue bastante complicada, en que lloré mucho, duré 10 años sin reír y sin sonreír. 10 que son los dos años. procesos, sonreír y reír. ¿Por qué? Cuando yo entro a esa empresa que me canceló el contrato, en ese momento vivía con mi papá, con mi mamá, no era casado, no tenía hijos. Yo en ese momento puedo decir que no sabía que era un problema. Por eso yo en ese momento vivía en modo felicidad. Entonces yo andaba con esta estructura, aunque los dientes en esa época estaban torcidos, pero no me importaba un carajo. Porque sencillamente vivía en modo felicidad y no conocía las tristezas que a veces se nos dan en la vida. Y resulta que cuando me recomendaron, porque yo era súper recomendado a esa importante empresa, llegué a presentar las pruebas psicotécnicas. Una psicóloga hermosa, cuando golpeé, vengo para las pruebas psicotécnicas, la psicóloga me miró con esta cara, me hizo un paneo y me dijo, ¿de qué se ríe? Parece bobo. Uy, no, esa fue... ¡Qué recibimiento! No me dijo buenos días, no me dijo bienvenido a la compañía, siga por favor, sino sencillamente me miró con una cara terrible Levantada de ceja y todo. y me dijo, ¿de qué se ríe? Parece bobo. Obviamente tú llegas a buscar un trabajo y tienes que mantener como una imagen, y en ese momento se desdibuja mi sonrisa, y durante 10 años que en esa empresa me pagaban muy bien, contrato a término indefinido, con una cantidad de prestaciones económicas. Esta empresa tiene el sello de Great Place to Work, tiene certificaciones de las normas ISO, pero realmente no éramos felices los que trabajábamos allí. Entonces es lo que yo he venido trabajando a nivel organizacional, que tener dinero, que tener un muy buen escritorio, que tener estabilidad, eso no te da felicidad. Y como muchas personas en ese momento no lo entendían, me decían, Javier, te están haciendo un favor al sacarte de la compañía. No lo entendí, pero realmente yo estaba viviendo un proceso de sufrimiento dentro de la compañía, porque me habían anulado un proceso fisiológico como es la sonrisa y la risa. Yo siempre hago la relación un poquito brusca, pero es así, de que la sonrisa y la risa es un proceso fisiológico como hacer chichi o como hacer popó. Sí. Y la sociedad no te puede limitar ese proceso, porque tú te mueres si no respiras o no haces chichi o popó. Con la risa nos morimos en vida, y es un proceso que hay que recuperar, y por eso es algo tan serio. Uy, absolutamente serio, Marcelo. Una de las Estamos cosas- acá, sí señor. Una de las cosas que aprendimos con Javier cuando hicimos la certificación en líder de yoga de la risa, y a mí me impactó mucho, porque cuando me conocí con Dolly María Peñaranda, yo no sonreía, yo no reía, yo era serio. Y me acuerdo mucho que a Javier se lo dijo la psicóloga, ¿de qué se ríe? Parece bobo. ¿Sí? A mí me lo decía, era mi señora madre. Deja de reírse, que parece bobo. Entonces, claro, yo crecí con ese proceso y vine a escuchar esa historia apenas hace un mes, que mi mamá lo contaba en Cali, que estuvimos de vacaciones, cuando mi mamá le contaba a toda la familia que yo me reía de todo, pero era de todo, de todo, de todo, de todo. Entonces, yo dejé de reír y vine a recuperar la risa en el proceso que he vivido con Dolly María Peñaranda. Entonces, la sonrisa y la risa es algo que de verdad le devuelve a uno la alegría, la felicidad, la juventud, lo rejuvenece y, lo vamos a ver más adelante, lo sana. Dolly, gracias por el trabajo. Yo sé que fue un trabajo difícil, pero bien hecho ese trabajo, muy bien. Hombre rescatado. Sí, totalmente rescatado. Yo quiero pues retomar, así como soy docente siempre, me gusta utilizar una técnica que se llama construccionista vivencial. En las formaciones que se hacen con Carlos Idola en programación neurolingüística, se habla del poder que tiene el lenguaje. Y hay unas personas de influencia, y esas personas de influencia inicial son papá y mamá. Por eso ustedes como padres y madres tienen que tener mucho cuidado con esos modelos conversacionales con los cuales se refieren a sus hijos, a su pareja, porque tú puedes afectar a tu pareja en ese caso. En la historia que Carlos nos está diciendo, si la mamá es una persona de influencia y me dice que no me ría, yo le creo a mi mamá. Totalmente. Y resulta que la risa es un proceso fisiológico, que yo debo reír, y que aparece hacia los 6 meses de edad, la sonrisa aquí, y la risa hacia los 8 meses. Luego, hoy en día, tú no me puedes decir, no, es que yo no me río porque tengo un doctorado, porque tengo una maestría, porque soy el gerente de la compañía, porque tengo 45, 48 años. Carreta. Tú eres un ser humano y todos los seres humanos debemos reír. Yo le digo en las conferencias, a menos que tú seas extraterrestre, debes reír, porque incluso los animales ríen.
Esa partecita yo quiero que me la explique Javier de manera muy concreta. ¿Los animales ríen? Sí, los estudios que se han hecho han encontrado que sobre todo la especie de los mamíferos ríen. Lo que pasa es que no se ríen porque no tienen las cuerdas vocales como nosotros. Es decir, no se va a escuchar un pero ¿Cómo es que es? Ya empezamos a reír de la suya. las ratas, por ejemplo. Las ratas, los científicos les hacen cosquillas, usualmente también en la parte abdominal como nosotros. Y ellos buscan la manito para que les hagan cosquillas. Lo que sucede es que el chillido de la risa no se escucha audiblemente para nosotros los seres humanos, sino se escuchan a través de por la frecuencia que ellos utilizan. Nosotros dentro de nuestras casas tenemos perros y tenemos gatos. Y hemos visto que ellos, por ejemplo, en el caso de los perros, demuestran felicidad con la cola. Sí. Y la risa de ellos y de los primates se da algo así como esto. Esa es la risa. Lo que pasa es que no sabíamos y no lo podíamos interpretar. ¿Por qué? Porque no tienen las cuerdas vocales como las tenemos nosotros y obviamente no tienen ese proceso de la risa como lo conocemos. Pero sí, evidentemente, los animales también ríen. Bueno, esto se está colocando y eso que apenas es la introducción y el saludo a Javier. Eso apenas es la introducción y el saludo a Javier. Bueno, pero también tenemos un invitado más, Cristian Ramos. Y nos trae un tema Hola, muy Cristian. interesante. La felicidad y el ejercicio físico. Perfecta combinación.